Bakhmut, Ucrania. El Kremlin enfrenta una nueva humillación estratégica tras una escena que parece salida de una pesadilla para el alto mando ruso. Cientos de soldados del ejército de Vladimir Putin fueron vistos huyendo de manera desorganizada a través de túneles, minas y cuevas improvisadas en las afueras de Bakhmut, ciudad que se ha convertido en un símbolo sangriento de la guerra. Según informes de inteligencia occidental y fuentes en el terreno, la retirada caótica no solo representa una derrota táctica, sino también una grieta psicológica en el núcleo de la moral militar rusa. La situación ha desencadenado un terremoto político en Moscú. Vladimir Putin, visiblemente alterado según filtraciones internas, ha convocado una reunión urgente con los principales comandantes del Estado Mayor y figuras clave del Consejo de Seguridad Nacional. La fuga masiva, descrita por algunos analistas como una desbandada sin precedentes desde el inicio de la invasión, expone el colapso del control en varios sectores del frente oriental y la creciente desesperación de las tropas atrapadas sin apoyo logístico, ni cobertura aérea, ni un plan de retirada seguro. Imágenes satelitales y grabaciones interceptadas muestran columnas de soldados internándose en pasajes subterráneos, mientras abandonaban armamento pesado y equipo militar en su intento por escapar del fuego constante de artillería ucraniana. El mando ruso habría subestimado la capacidad de contraofensiva de Kiev en esta zona, y la reacción de las tropas no solo evidencia ese error, sino que también deja en evidencia la fractura interna en la cadena de mando. El mundo observa con asombro y alarma cómo se desarrolla una crisis que podría marcar un antes y un después en la narrativa de la guerra. Bakhmut, símbolo de resistencia y desgaste, ahora es también un escenario de caos y desesperación para las fuerzas del Kremlin. Las alarmas no dejan de sonar en el Kremlin. Mientras Putin convoca a su círculo más cercano en Moscú, en las trincheras del frente oriental, la situación se deteriora con rapidez. Lo que comenzó como una retirada táctica en Bakhmut ha derivado en una fuga masiva y caótica, revelando fallas críticas en el mando operativo ruso. Varios batallones quedaron aislados sin posibilidad de extracción aérea ni terrestre, lo que llevó a decenas de escuadrones a buscar refugio en el entramado subterráneo de la región. Viejas minas de carbón, redes de túneles soviéticos abandonados y cuevas naturales, muchas de las cuales no cuentan con salidas seguras ni recursos de supervivencia. Las fuerzas ucranianas, al percatarse del desorden en las líneas enemigas, intensificaron su presión con ataques de precisión sobre los accesos logísticos y las salidas de evacuación rusa. Drones FPV, lanzagranadas portátiles y ataques de artillería de alta movilidad, HIMARS, se combinaron para sellar las rutas de escape. Según fuentes de inteligencia, más de 400 soldados rusos estarían atrapados en un corredor subterráneo al norte de Klishchiivka, mientras que otros grupos habrían optado por rendirse directamente al ejército ucraniano, ante la imposibilidad de resistir sin víveres ni municiones. En paralelo, la situación ha desatado una tormenta política en Moscú. Parlamentarios nacionalistas critican abiertamente al Ministerio de Defensa, acusándolo de negligencia y de sacrificar a miles de soldados en una ciudad que ya no tiene valor estratégico. La figura del general Alexander Lapin, responsable de coordinar las operaciones en Donetsk, ha sido particularmente cuestionada por su aparente ausencia de liderazgo en los momentos críticos de la retirada. Algunos reportes incluso sugieren que ha sido apartado de sus funciones temporalmente, mientras se lleva a cabo una auditoría de emergencia del Estado Mayor. Los medios rusos, bajo fuerte censura, han evitado mencionar la palabra derrota, pero la realidad es imposible de ocultar.
Videos publicados por soldados rusos atrapados bajo tierra, pidiendo ayuda desesperadamente, han circulado en canales de Telegram antes de ser eliminados. Las imágenes muestran condiciones insalubres, falta de oxígeno y hombres llorando por temor a morir sepultados o incinerados por un ataque ucraniano. Para Ucrania, esta crisis representa un punto de inflexión. La fortaleza de Bakhmut fue su trampa, declaró un portavoz militar de Kiev. La arrogancia rusa los llevó a atrincherarse en una ciudad que ya no controlaban. Ahora escapan como ratas por los túneles que ellos mismos cavaron. La moral de las tropas ucranianas, por el contrario, ha recibido un impulso significativo, y se especula que nuevas ofensivas se lanzarán en los próximos días para aprovechar el desconcierto del enemigo. En este contexto, la guerra entra en una nueva fase marcada no solo por el fuego cruzado, sino también por el colapso moral y estructural del invasor. Mientras Moscú intenta recomponer su narrativa, la realidad en Bakhmut deja claro que el frente oriental se desmorona más rápido de lo previsto. La huida desordenada de cientos de soldados rusos por las cuevas y túneles de Bakhmut no es solo un episodio más del conflicto, es un síntoma profundo del colapso de una maquinaria militar que, en teoría, debía ser impenetrable. Lo que se está desarrollando en el frente oriental refleja una transformación sustancial del equilibrio de poder, no únicamente en el terreno militar, sino también en el psicológico y estratégico. Rusia ya no impone miedo, ahora lo experimenta. Las imágenes de tropas atrapadas, abandonadas por sus superiores, buscan eco en la opinión pública rusa, que cada vez recibe con más escepticismo la propaganda del Kremlin. La censura ya no es suficiente para ocultar el caos. Dentro de los corredores políticos de Moscú, la palabra crisis resuena con fuerza. La reunión de emergencia convocada por Putin, lejos de ser una señal de control, ha sido interpretada por muchos como una reacción desesperada de un líder acorralado por sus propios errores estratégicos. Mientras tanto, en Kiev, el ambiente es de determinación. Las Fuerzas Armadas ucranianas han demostrado no solo capacidad de resistencia, sino también de adaptación táctica y ofensiva precisa. La victoria en Bakhmut, más simbólica que territorial, ha elevado la moral nacional y consolidado el respaldo internacional, en especial de los países occidentales que ahora ven con más claridad que el esfuerzo ucraniano no es solo defensivo, sino capaz de cambiar el curso de la guerra. Expertos en estrategia coinciden en que este colapso en Bakhmut podría provocar un efecto dominó en otras regiones del Donbass, donde las líneas rusas ya mostraban señales de debilidad. Si el Kremlin no logra reorganizar sus tropas y restablecer la cadena de mando, el frente entero podría tambalearse, abriendo espacio a una ofensiva ucraniana más ambiciosa hacia Lugansk o incluso Mariupol. En definitiva, la imagen de soldados rusos huyendo bajo tierra es mucho más que una escena dramática de guerra. Es una metáfora de la sombra que comienza a envolver al régimen de Putin. Una sombra que crece con cada decisión tardía, con cada soldado abandonado y con cada cueva que se convierte en tumba de su proyecto imperial. La historia está girando y el mundo lo observa en tiempo real. Kiev. En apenas 10 semanas, el ejército ruso ha sufrido una de las peores derrotas desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania en 2022. Más de 31.000 soldados rusos han muerto o han quedado fuera de combate, en lo que muchos analistas ya califican como un desastre militar de proporciones históricas. El Kremlin, que apostaba por una ofensiva masiva y coordinada a lo largo de múltiples frentes, incluidos Sumy, Donbass y el eje del Dnieper, se ha topado con una defensa ucraniana implacable, potenciada por tecnología de punta, inteligencia occidental en tiempo real
y una renovada moral de combate. Ucrania no solo resistió, sino que contraatacó con precisión quirúrgica. El uso sistemático de drones kamikaze, misiles de largo alcance y sabotajes en profundidad en la cadena logística rusa ha paralizado gran parte del esfuerzo ofensivo de Moscú. Puentes destruidos, depósitos de munición en llamas, convoyes interrumpidos y una aviación rusa cada vez más inoperativa han convertido lo que debía ser una ofensiva relámpago en una sangrienta retirada por etapas. Los números son tan alarmantes como reveladores. Más de 1 millón de bajas rusas desde el inicio del conflicto. Una cifra que incluye muertos, heridos y desaparecidos, según estimaciones de inteligencia europea y estadounidense. La economía rusa, por su parte, se tambalea bajo el peso de un gasto militar superior a los 180.000 millones de dólares anuales, con déficits fiscales récord, inflación galopante y una moneda, el rublo, en caída libre. En el aire, la Fuerza Aérea Rusa se encuentra al borde del colapso técnico, con cientos de aeronaves fuera de servicio por falta de repuestos, mantenimiento deficiente y una industria militar que ya no puede sostener el ritmo de reposición de equipos destruidos. Las divisiones blindadas, antes símbolo del poderío ruso, enfrentan ahora retrasos críticos en la reparación de tanques y vehículos de combate, muchos de los cuales han sido abandonados en el campo tras quedar inutilizados. En este contexto, cada dron lanzado por Ucrania es una puñalada en el corazón del aparato logístico ruso. Cada misil que cae sobre un centro de mando, un radar o un tren de suministros contribuye al desgaste acelerado de una maquinaria bélica que ya muestra signos visibles de agotamiento. Y mientras las autoridades rusas guardan silencio sobre las dimensiones reales del fracaso, en los pasillos del Kremlin ya se habla de lo impensable, que esta ofensiva fallida marque el principio del fin de la guerra, tal como la había imaginado Vladimir Putin. Lo que inicialmente fue concebido por el Kremlin como una ofensiva definitiva para quebrar la resistencia ucraniana y consolidar posiciones estratégicas en el este y sur del país, ha terminado en una operación desastrosa, mal coordinada y costosa en vidas humanas, equipos y recursos. Las líneas de ataque en Sumy, Donbass y el eje del Dnieper, lejos de avanzar, se han estancado bajo una presión constante de fuego preciso, emboscadas bien ejecutadas y sabotajes quirúrgicos que desangran lenta, pero implacablemente al ejército invasor. Uno de los elementos clave que explica este colapso ha sido la transformación de las tácticas ucranianas, basadas en inteligencia en tiempo real y sistemas de ataque no convencionales. Los drones FPV, vista en primera persona, manejados por operadores expertos, misiles guiados lanzados desde plataformas móviles, y la sistemática interrupción de nodos logísticos como depósitos ferroviarios, centros de distribución de combustible y arsenales subterráneos, han provocado una parálisis en el avance ruso. Las líneas de suministro, vitales para mantener cualquier ofensiva sostenida, han sido bombardeadas hasta quedar inservibles. Al mismo tiempo, los comandantes rusos se enfrentan a una cadena de mando debilitada, plagada de descoordinación y decisiones contradictorias. Los informes de tropas que combaten sin apoyo aéreo, sin cobertura de artillería o incluso sin alimentos durante días completos han aumentado considerablemente en las últimas semanas. En muchos sectores, las fuerzas ucranianas han logrado aislar y cercar unidades rusas que, sin rutas de escape ni reabastecimiento, han terminado rindiéndose o siendo completamente aniquiladas. La situación se agrava con la crisis de mantenimiento y producción que atraviesa el complejo militar-industrial ruso. Las sanciones internacionales y la fuga masiva de talento técnico
han reducido drásticamente la capacidad de reparación y reposición de tanques, helicópteros, misiles y aviones de combate. Según fuentes occidentales, al menos el 60% de los vehículos blindados rusos involucrados en la última ofensiva han sido destruidos, abandonados o inutilizados por fallos mecánicos sin posibilidad de recuperación en el corto plazo. La Fuerza Aérea, por su parte, ha sido obligada a limitar sus operaciones a misiones defensivas, incapaz de ofrecer apoyo cercano o garantizar superioridad en los cielos ante los sistemas antiaéreos ucranianos de nueva generación. Mientras tanto, la presión económica interna en Rusia aumenta. El rublo ha perdido más del 40% de su valor en lo que va del año, y el presupuesto nacional ya se ha visto obligado a recortes silenciosos en áreas clave como salud y educación, para financiar una guerra que se alarga y se intensifica sin una salida clara. Aunque el Kremlin mantiene un discurso de fortaleza, los datos filtrados desde el Ministerio de Finanzas revelan un creciente déficit estructural y una deuda militar que roza niveles insostenibles. En contraste, Ucrania ha fortalecido su red de alianzas internacionales, integrando armamento avanzado de origen occidental y refinando su doctrina de guerra asimétrica. Cada batalla ganada, cada convoy ruso destruido, cada dron que logra impactar en territorio enemigo, no solo representa un avance táctico, sino un golpe directo a la credibilidad de Putin como líder militar y político. Las bajas rusas no son solo números, son padres, hijos y hermanos que no regresan, y cuyo sacrificio empieza a generar un eco inquietante dentro de la sociedad rusa, especialmente entre las regiones más pobres que aportan la mayoría de los reclutas. Los cementerios militares en Siberia, Dagestán y el lejano Oriente se llenan más rápido de lo que los funcionarios del Kremlin pueden explicar a las familias en duelo. La pregunta que flota en el aire ya no es si Rusia ganará la guerra, sino cuánto más podrá resistir antes de que la estructura entera del esfuerzo bélico se derrumbe por dentro. La fallida ofensiva rusa no solo ha quedado grabada como un episodio militar desastroso, sino como un punto de inflexión estratégico, político y moral en el curso de la guerra. El costo de esta operación para el Kremlin ha sido abrumador. Más de 31.000 bajas en apenas 10 semanas, una fuerza aérea estancada, miles de vehículos blindados destruidos o abandonados, y una estructura logística hecha trizas por el poder de ataque de drones y misiles ucranianos. A todo esto se suma el impacto económico. Una guerra que ya consume más de $180.000 millones anuales y arrastra a la economía rusa hacia una recesión prolongada, con déficits fiscales crecientes, inflación galopante y una moneda cada vez más devaluada. Pero tal vez lo más demoledor para Moscú no sean los números, sino la pérdida del impulso, del miedo que antes inspiraban sus columnas blindadas y su aviación. Lo que alguna vez fue una maquinaria de guerra temida en todo el continente, hoy es una fuerza fragmentada, lenta, incapaz de sostener avances sostenidos y cada vez más vulnerable a la inteligencia y tecnología militar ucraniana. La imagen del poderío ruso ha comenzado a erosionarse, no por propaganda extranjera, sino por la dura evidencia de los hechos en el terreno. Desde Kiev, este colapso se interpreta como una victoria parcial, pero profundamente simbólica. La resistencia ucraniana, nacida de la necesidad de supervivencia y alimentada por el apoyo occidental, ha demostrado que incluso una nación invadida puede reescribir su destino cuando combina coraje, estrategia y tecnología. Lo que parecía imposible en 2022, detener el avance de una superpotencia, es ahora una realidad que cambia los cálculos en todos los centros de poder del mundo.
La presión internacional sobre Rusia también se intensifica. Las sanciones, las investigaciones por crímenes de guerra, el aislamiento diplomático y la creciente tensión social interna agravan un escenario ya de por sí insostenible. Putin, que aspiraba a una victoria rápida y a restablecer el dominio de Moscú en el espacio postsoviético, enfrenta hoy el fantasma de una derrota prolongada y humillante que amenaza con desestabilizar no solo su guerra, sino su propio régimen. Y así, mientras el humo de los campos de batalla aún oscurece el horizonte, una verdad se vuelve cada vez más difícil de ocultar. El tiempo ya no está del lado de Rusia. Cada día que pasa, cada convoy que estalla, cada soldado que no regresa, acelera una transformación irreversible en esta guerra. Una transformación que podría no solo decidir el destino de Ucrania, sino también el futuro de toda la arquitectura de seguridad europea. En esta lucha asimétrica y feroz, Ucrania no solo ha resistido, ha empezado a vencer, y esa realidad, por primera vez en 3 años de guerra, sacude las columnas más profundas del Kremlin. La guerra ya no comienza con sirenas ni bombardeos visibles. En los tiempos modernos, el conflicto se manifiesta en 3 ejes simultáneos: el silencio, la sincronización y la sorpresa. Esta semana, mientras el mundo observaba en aparente calma, un terremoto estratégico se desplegó en paralelo sobre 3 escenarios fundamentales: el corazón de Moscú, la costa del Mar Negro y el cielo sobre Crimea. Lo que parecía fragmentado en la superficie terminó revelándose como parte de un mismo diseño operativo, de una lógica común: golpear los nervios del aparato ruso, desmontarlo desde dentro y forzarlo a revelar su vulnerabilidad. En el centro de Moscú, una explosión dirigida arrancó la vida de Alexei Komkov, subdirector del temido Servicio Quinto del FSB, justo en el perímetro seguro del poder. En paralelo, en las aguas del sur, el almirante Ilar Akhmetov, comandante de la flota del Mar Negro, fue eliminado tras un sabotaje tecnológico que desestabilizó su convoy mediante interferencia electromagnética. Y en Crimea, el ataque coordinado sobre la base aérea de Kirovskoye aniquiló varios helicópteros tácticos, incluidos Mi-26, Mi-28 y Mi-8, además de los sistemas de defensa aérea Pantsir S-1, dejando un vacío operacional sin precedentes. Estas operaciones no ocurrieron al azar. Drones Bayraktar, lanzacohetes HIMARS y misiles Storm Shadow británicos actuaron de forma sincronizada, desmantelando centros logísticos claves y eliminando objetivos con precisión quirúrgica. Además, una ola de municiones merodeadoras Harpy logró suprimir radares de largo alcance y desactivar los sistemas S-30 y S-40, elementos considerados intocables del escudo aéreo ruso. Pero la guerra no se libra solo con misiles. Una incursión cibernética de 17 minutos colapsó la red interna del Ministerio de Defensa en Moscú, paralizando temporalmente su cadena de mando. Simultáneamente, una célula de sabotaje vinculada a Wagner atacó infraestructuras logísticas de la OTAN en Zitomir, Ucrania, generando pánico entre los mandos ucranianos. Mientras tanto, el tablero internacional se recalienta. Corea del Norte ha anunciado el despliegue de 30.000 soldados en el este de Ucrania, respaldando abiertamente a Moscú, mientras Irán refuerza su posición en Siria, con un cierre parcial de su espacio aéreo y el posicionamiento de misiles cerca de la frontera israelí. En medio de todo, emerge un nuevo triángulo de coordinación. Rusia vende petróleo a China. China exporta bienes estratégicos a Corea del Norte. Y Corea del Norte envía tropas a la guerra. El conflicto ya no es lineal.
no se limita a un frente. Hoy, la guerra viaja a través de cables, satélites, radares, convoyes invisibles y silencios mortales. Y esta semana, más que nunca, quedó claro que la batalla por Ucrania se ha convertido en una guerra mundial sin declaración formal. Una guerra que avanza en sincronía letal. Lo ocurrido en los últimos días marca un giro radical en la guerra. Ya no se trata únicamente de enfrentamientos en el frente de batalla, sino de una campaña coordinada a nivel geoestratégico que apunta directamente al corazón de las estructuras de poder rusas. Cada ataque, cada sabotaje y cada operación encubierta parecen responder a un guión común cuyo objetivo es paralizar la capacidad operativa de Moscú desde dentro, fragmentando simultáneamente su influencia en tierra, mar, aire y ahora también en el ciberespacio. El asesinato del subdirector del Servicio Quinto del FSB, Alexei Komkov, en pleno centro de Moscú, no fue solo un golpe simbólico. Fue una demostración de que ni siquiera las figuras más protegidas del aparato de seguridad interno están a salvo. Su vehículo, destruido por una carga explosiva adherida a la parte inferior, fue seguido durante más de 3 días por una célula altamente entrenada, que logró evitar toda detección dentro del perímetro de seguridad más vigilado de Rusia. La reacción del Kremlin ha sido de absoluto silencio, pero fuentes cercanas indican que varias zonas del centro moscovita fueron selladas horas después del ataque, mientras se realizaban purgas internas. Simultáneamente, en las aguas del Mar Negro, la eliminación del almirante Ilar Akhmetov reveló el uso de tecnología de interferencia electromagnética, EMP, una táctica que ha ido ganando protagonismo en esta nueva fase del conflicto. Su convoy naval fue neutralizado sin disparar un solo proyectil. El daño fue total. Sistemas de navegación anulados, radares ciegos, motores detenidos en seco, lo que permitió un ataque posterior de drones sin posibilidad de defensa. La flota del Mar Negro, ya debilitada tras múltiples pérdidas en Sebastopol, ha quedado acéfala y en una posición estratégica de extrema vulnerabilidad. En el aire, la base aérea de Kirovskoye fue blanco de una ofensiva fulminante. La combinación de misiles Storm Shadow, lanzados desde posiciones remotas, drones Bayraktar, operando a baja altitud, y fuego de precisión desde HIMARS estadounidenses, permitió destruir múltiples helicópteros de transporte y ataque, clave para las operaciones rusas en Crimea. Más grave aún fue la neutralización de los sistemas Pantsir S-1, lo que abrió un corredor aéreo sin defensa para ataques de seguimiento. A nivel tecnológico, el impacto ha sido devastador. Durante 17 minutos, el Ministerio de Defensa en Moscú quedó virtualmente ciego, desconectado de sus principales redes internas por un ciberataque sofisticado que, según fuentes de inteligencia occidental, fue planeado con meses de antelación. Este corte temporal bastó para impedir la activación de unidades de respuesta rápida, paralizar sistemas automatizados de defensa aérea y sembrar el caos dentro del Estado Mayor ruso. Se sospecha que el ataque fue coordinado con las acciones en Crimea y el Mar Negro, lo que refuerza la hipótesis de una campaña de guerra multidominio completamente sincronizada. En paralelo, las consecuencias se extienden más allá de Ucrania. La respuesta internacional ha comenzado a alinearse de forma más contundente contra Rusia. Alemania impuso un embargo directo sobre la llamada Flota Fantasma rusa en el Báltico, bloqueando rutas clave para la exportación de crudo sancionado. Irán, por su parte, respondió con el cierre parcial de su espacio aéreo y el despliegue de misiles en su frontera occidental, en lo que parece ser una maniobra de presión indirecta sobre Israel y Estados Unidos. Pero tal vez el dato más alarmante provenga de Asia.
Corea del Norte ha confirmado oficialmente el envío de 30.000 soldados a apoyar a Rusia en el este de Ucrania, en un movimiento sin precedentes desde la Guerra de Corea. Esta decisión forma parte de un nuevo eje de cooperación estratégica, donde Rusia suministra petróleo a China, China provee equipamiento y alimentos a Pyongyang, y Corea del Norte responde con tropas y apoyo logístico. Este triángulo oscuro podría marcar el nacimiento de una alianza informal, capaz de alterar el equilibrio global de poder. En medio de esta tormenta geopolítica, Ucrania continúa adaptándose, aprovechando cada grieta del enemigo. La guerra ha entrado en una fase sin retorno, donde los frentes ya no están definidos por trincheras, sino por cables de fibra óptica, satélites, radares, sistemas de interferencia, sabotajes encubiertos y alianzas en las sombras. La semana que acaba de terminar ha sido una muestra brutal de lo que significa la guerra en el siglo XXI. Ya no basta con el control de territorios ni con la acumulación de tanques en el frente. Ahora, los imperios se tambalean cuando se les quiebra la lógica interna, cuando sus redes de comunicación se interrumpen, sus líderes son atacados en su propio suelo, y su cadena de mando es vulnerada desde dentro y desde fuera. Y eso es precisamente lo que ha comenzado a ocurrir en Rusia. Moscú, símbolo del poder centralizado, ha recibido una señal inequívoca. El conflicto ha llegado a su núcleo. La muerte de un alto cargo del FSB, el derribo tecnológico de un convoy militar, el ciberataque al Ministerio de Defensa y la eliminación de helicópteros en Crimea no son eventos aislados. Son partes de una arquitectura de guerra que está siendo diseñada y ejecutada con precisión quirúrgica y ambición geoestratégica. Cada uno de estos eventos, por separado, sería considerado grave, pero su ocurrencia simultánea, coordinada en 3 dominios diferentes, en distintos puntos geográficos y con múltiples actores involucrados, marca un antes y un después en la guerra. Lo que parecía una lucha convencional entre 2 países en Europa del Este, ahora revela su verdadero rostro. Una confrontación global, donde se mueven piezas en Asia, Europa, Medio Oriente y el ciberespacio, con consecuencias impredecibles para el equilibrio internacional. El nuevo eje Rusia-China-Corea del Norte, con apoyo técnico de Irán, está consolidándose como un bloque alternativo al orden occidental, y su activación en el campo de batalla, con el envío de tropas norcoreanas a Ucrania, podría abrir una peligrosa caja de Pandora. Occidente, liderado por Estados Unidos y Europa, se ve obligado a recalibrar su estrategia. La guerra que comenzó con tanques cruzando fronteras, ahora involucra sabotajes navales, embargos económicos, operaciones de inteligencia, bloqueos aéreos y maniobras de desinformación a escala industrial. En este contexto, Ucrania no solo ha resistido, ha aprendido a pelear en todos los frentes al mismo tiempo. Ha dominado la guerra de información, ha innovado en el uso de drones y misiles de largo alcance, y ha convertido sus debilidades en fortalezas operativas. Lo que en 2022 parecía una lucha por la supervivencia, en 2025 se perfila como un modelo de adaptación militar frente a un enemigo tecnológicamente superior, pero estratégicamente vulnerable. Para el Kremlin, el desafío ahora no es solo detener a Ucrania, sino contener una guerra que ya no reconoce fronteras, que perfora sus estructuras internas y que activa viejos aliados de manera imprevisible. Cada vez que Moscú guarda silencio tras un ataque, cada vez que un general desaparece sin explicación, cada vez que una base es bombardeada sin capacidad de defensa, el mito de la invencibilidad rusa se derrumba un poco más. Y mientras el mundo observa en vilo, una verdad se impone con fuerza. La guerra moderna no avanza en línea recta.
golpea desde las sombras, se ramifica como un virus, y cuando lo hace bien, como esta semana, no deja espacio para la recuperación inmediata. Lo que ha comenzado ya no puede detenerse fácilmente. La era de la guerra invisible ha comenzado, y Rusia, por primera vez en décadas, parece estar perdiendo el control del tablero que ella misma ayudó a construir.